Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora que hables a cada vida y a cada corazón. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz. Que tu palabra quede grabada en la mente y en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Hoy continuamos con la serie de lecciones que hemos estado dando sobre el hogar, sobre la familia. Hoy vamos a estar hablando acerca de principios para el hogar cristiano. Principios para el hogar cristiano. Cuando los adultos participan con los niños en algún juego, posiblemente no siempre son rígidos en cuanto al cumplimiento de las reglas del juego y permiten que ellos la rompan. Tal vez lo hagan considerando que el niño no tiene la suficiente edad para comprender las reglas. Otros pueden ver el juego como una forma de pasar tiempo para disfrutarlo con sus hijos, de manera que es más importante que seguir las reglas a la perfección. Sin embargo, a medida que los niños crecen, la mayoría de los adultos, excepto las abuelas, comienzan a ser más estrictos en el cumplimiento de las reglas. Lo ven como una manera de enseñar una lección de vida sobre la necesidad y sobre los beneficios de obedecer. ¿Qué pasatiempo disfruta y qué artículos puede encontrarse en su hogar que indica el interés por ese pasatiempo que usted tiene? Rapidito, así de forma que le gusta. ¿Qué pasatiempo usted tiene en su casa? Usted tiene que le guste y que tiene artículos que hablan de él. Pelotas de fútbol. Bueno, yo a lo personal, ahí en mi casa, pues teníamos pelotas de fútbol, balones de básquetbol, balones de voleibol, un bate, unos guantes, una pelota, raquetas, sencillamente artículos deportivos. ¿Por qué? Pues porque nos gusta el deporte, nos gustan los deportes. La mayoría de las personas tienen artículos en sus hogares que indican las actividades que les interesan. Del mismo modo, si afirmamos ser una familia cristiana, nuestro hogar y nuestra vida diaria hablará del compromiso que nosotros tenemos con Dios. En la lección de hoy nos centramos en los principios bíblicos para una familia cristiana, en cómo nuestra vida debe demostrar un compromiso con Dios como familia. Es decir, el compromiso que tenemos como familia con Dios. Yo quisiera que leyéramos lo que nos dice Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La familia tiende a vivir en un constante frenesí para que los padres puedan edificar un hogar cristiano. Deben incorporar intencionalmente prácticas espirituales en la vida diaria de la familia. La vida diaria es agitada. La vida moderna es sumamente estresante, de manera que se tiene que hacer intencionalmente tiempo para poder tener prácticas cristianas. Pablo dio algunas instrucciones específicas a la iglesia de Colosas que se aplican tanto a la unidad familiar como también a la iglesia. Dijo Pablo, la palabra de Pablo a la iglesia de Colosas:
nos proporciona a nosotros una orientación como persona, como familia, como iglesia. Primero, Él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? La palabra de Cristo se refiere a las Escrituras, pero no que nosotros tengamos Biblias por todas partes. Cuando vamos a un hogar cristiano, podemos encontrar Biblias en muchas partes. Biblias en la sala, Biblias en la cocina, Biblias en las recámaras, Biblias en todos lados. Cuando Pablo habla de que la palabra de Cristo mora en vosotros, está hablando de la Escritura, pero está hablando de dedicar tiempo a la palabra de Dios como individuos y como familia. Establece una base sólida para el cristiano comentar y cómo aplicar las Escrituras a la vida cotidiana y la influencia que ésta tiene en nuestra vida personal y en nuestra relación con Dios. Sienta o prepara las bases para el escenario de enseñarnos unos a otros, de instruirnos unos a otros, tal como Pablo lo instruyó a la iglesia de Colosas. Las siguientes palabras: canten con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué es lo que quiere decir? Sugiere que llenemos nuestra vida con música, proporcionando una atmósfera de adoración, es decir, con música cristiana. De la misma manera como damos tiempo para leer la Escritura, para instruir a los hijos en la palabra de Dios, de igual manera tenemos que tener abierto de manera que estemos nosotros escuchando música cristiana, música de adoración, música que edifica. De esta manera vamos a estar preparándonos en casa para participar en la adoración colectiva en la iglesia. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero todo eso que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, cotidiana, eso está repercutiendo para que nosotros podamos preparar nuestra vida para tener ese encuentro con el Señor en la colectividad cristiana. Es decir, el leer la Escritura, el adorar al Señor, el cantar en nuestra casa, el tener la música cristiana que estemos oyendo, eso va haciendo una atmósfera de adoración, una atmósfera espiritual que nos va preparando para cuando venimos al templo y juntos adoramos al Señor. Es recomendable tener la radio en una estación cristiana o tener música que usted ha adquirido y que esté oyéndola durante el día. Es decir, que el hogar se sature con la música cristiana, se sature con la música que inspira a buscar al Señor. Finalmente, lo resume: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, animándonos a ser representantes de Jesús en todo lo que hacemos, todo lo que hagamos. Es decir, tenemos que vivir de una manera que honre a Dios, de una manera que represente a Cristo. Los padres deben demostrar a sus hijos, no solo decirles cómo vivir enfocados en Cristo, sino mostrarles cómo vivir en Cristo. Los niños aprenden esto mejor cuando ven que sus padres practican lo que enseñan. Oiga, he oído a algunos decir: haz lo que yo te digo, decirle a los hijos, pero no hagas lo que yo hago. Bueno, la palabra del Señor no quiere que nosotros hagamos eso. La palabra del Señor quiere que nosotros lo vivamos. Quiere decir que no solamente enseñemos principios bíblicos, no solamente enseñemos la palabra del Señor, sino que vivamos lo que estamos enseñando. Entonces la palabra de Dios se enseña, pero se practica. Los hijos van a aprender mejor
cuando ellos no solamente son instruidos, sino que ven a sus padres practicar lo que ellos están enseñando. Una relación personal, vital con Jesús, que influye en el estilo de vida de los padres. En otras palabras, un testimonio poderoso. Quiere decir, lo que yo creo, tengo que vivirlo. Mis hijos tienen que ver la fe que yo tengo en Cristo, pero tienen que verla en la vida práctica. Es decir, cómo vivo esa fe. Porque una cosa es decir, yo creo en esto, y otra cosa es vivir de acuerdo a lo que yo creo. Una cosa es decir, yo creo en Cristo, yo soy un creyente, soy un hijo de Dios, y otra cosa es vivir como un creyente, como un hijo de Dios. Entonces tenemos que enseñar no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta, con un testimonio poderoso, para que eso pueda ayudar a los hijos a seguir a Jesús. También a tener la experiencia con el Señor Jesús. Estos fundamentos de la vida cristiana, la palabra, la adoración, el testimonio de una vida piadosa, son esenciales para que los padres eduquen a sus hijos en el camino del Señor. ¿Qué elementos tengo para enseñar a mis hijos, para educarlos en el camino del Señor? La palabra. Tengo que enseñarles la palabra. No se requiere de que usted tenga que darles un sermón como el que se predica en la iglesia, o una enseñanza como en la escuela dominical. Sencillamente usted puede tomar un versículo pequeño de la Escritura, sencillo, que pueda ser aplicado a la vida diaria del creyente, de la familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Crear una atmósfera de alabanza, de adoración. Es decir, que ellos estén escuchando cantos, estén escuchando música, sobre todo cantos y música que hablan precisamente de la fe que tenemos en el Señor, de lo que creemos en el Señor. Es decir, que los cantos que pongo están expresando a través del canto lo que nosotros creemos de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por otro lado, una vida piadosa, que están viendo el ejemplo que nosotros tenemos, el ejemplo que nosotros les estamos dando. Tenemos que hacerlos parte de la vida diaria. Puede ser un desafío el hacerlo parte en la vida diaria, pero la Biblia señala las bendiciones que vienen con un enfoque centrado en Cristo. Somos creyentes y nuestro enfoque tiene que estar centrado en Cristo. Quiere decir que aún en mi casa, el enfoque en la familia tiene que estar centrado en Cristo. Es muy importante que esté centrado en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo le escribió a Tito sobre su función y deberes pastorales, le dio instrucciones prácticas sobre cómo enseñar a los creyentes a vivir una vida piadosa. Él debía enseñarles acerca de sus roles, tanto en el hogar como también en la iglesia. Se esperaba que los creyentes mayores modelaran una vida piadosa para sus hijos y para otros creyentes más jóvenes. Es decir, los creyentes mayores, los ancianos, que modelen una vida cristiana piadosa para sus hijos, como también para los creyentes que son más jóvenes. Se promovían las relaciones de mentor y de aprendiz. Una vida sana e íntegra identifica a todos los creyentes con el fin de impedir las críticas de los incrédulos. Tenemos que impedir la crítica de afuera de los incrédulos, y eso se hace por medio de esa vida piadosa. Los mismos principios se aplican para la familia de Dios y para la familia en el hogar. Aún aquellos que no tienen hijos
deben de ser mentores activos de los creyentes más jóvenes. Es decir, se les tiene que enseñar a los más jóvenes. En Tito, capítulo 2, versículo 1 al verso 8, nos dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que las ancianas, las mujeres ancianas, enseñen a las mujeres que son más jóvenes, que tienen que enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos, que les enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, para que al vivir de acuerdo a estas normas no sea blasfemada la palabra de Dios. ¿Por quiénes sería blasfemada? Por los incrédulos, por los que no conocen a Dios. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, a que sean prudentes. ¿Qué quiere decir la palabra prudente? La prudencia es una virtud que pone el espíritu a discernir toda circunstancia para bien, a elegir los medios para realizar actos de prudencia. En otras palabras, ser prudente significa ser cauteloso, significa hacerlo de una manera cautelosa, una evaluación, evaluar las consecuencias de nuestros actos. Hay veces que vemos a una persona hacer algo y decimos, eso le pasó, ¿por qué? Por imprudente. Imprudente. Y a veces la misma persona dice, fue muy imprudente lo que hice. ¿Qué quiere decir? No debería hacerlo. Quiere decir que no fue cauteloso, actuó de manera irresponsable y se puso en peligro, se puso en riesgo. O sea, a los jóvenes se les dice ser prudente. ¿Qué quiere decir? Piensa bien lo que vas a hacer. Piensa bien las consecuencias de tus actos, de tus acciones. Porque todo acto, toda acción tiene consecuencias. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero tiene consecuencias. Entonces tenemos que evaluar las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que ser prudentes. También la Escritura nos dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Es decir, le dice al pastor, en otras palabras, los ancianos, el anciano, que tiene que mostrarse él como un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, que al actuar de esa manera, al obrar de esa manera, se le tape la boca al adversario, de manera que el adversario no tenga absolutamente nada que decir. Pablo le recuerda a Timoteo que la instrucción en las Escrituras debe ser más que un conocimiento intelectual. Debe ser más que un conocimiento intelectual. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero todo el conocimiento que tengamos de la Biblia, de la Escritura, de las cosas de Dios, si nosotros no lo vivimos, no lo practicamos, no produce ningún efecto en nuestra vida ni en la vida de otros. Quiere decir, no se trata solamente de conocer, de tener conocimiento de las Escrituras de Dios, sino que debe llegar al corazón para que resulte en una vida piadosa. Hay muchos que tienen la palabra de Dios aquí, la tienen en la mente, la pueden citar con toda facilidad. Pueden citar fácilmente la palabra de Dios, se la saben al dedillo de memoria y la citan muy bien cualquier parte de la Escritura.
pero no la tienen aquí. La palabra de Dios no solamente se tiene que tener en la mente, sino tiene que tenerse en el corazón para que pueda resultar una vida piadosa. Cuando los creyentes viven su fe, exaltan el nombre del Señor Jesús y hacen que el Evangelio sea atractivo para el pecador, sea atractivo para las personas. Oiga, hace unos días estaba viendo un documental cristiano que tenía diversos testimonios, y estaba oyendo el testimonio de una persona que fue jugador de la NFL, que fue un jugador de fútbol americano, y este hombre estaba cuestionando a los creyentes y le decía: ¿tú eres creyente? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú eres cristiano? Sí. Dice, pero nunca quería ir a la iglesia y nunca quería buscar a Dios, porque lo que yo estaba buscando era ver que ellos que decían que eran creyentes, cómo es que eso había afectado su vida, cómo su vida había sido cambiada, cómo su vida había sido transformada. Y él decía: tú me dices que eres creyente, pero tú vas a donde yo voy, tú hablas como yo hablo, tienes las mismas reacciones que yo tengo, haces lo mismo que yo hago. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir? No estaba viendo el Evangelio vivido. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, eso va a tocar las vidas, va a tocar los corazones. Este hombre terminó convirtiéndose, porque en una de las prácticas se encontró, fue a probar con un equipo, y a esas prácticas llegó otro compañero que era creyente, y este compañero de pronto lo invitó, pero de pronto él dijo: otra vez otro cristiano. Pero de pronto él comenzó a ver la manera en que él vivía y actuaba, hablaba diferente, iba a lugares, no iba al mismo lugar donde yo iba, no hacía lo mismo que yo hacía. Es decir, completamente comencé a ver una vida transformada, porque eso es lo que es una vida cambiada. Dice, y eso fue lo que hizo que yo entregara mi vida a Cristo, que yo entregara mi vida al Señor, que Él fuera y entregara su vida al Señor. Entonces es muy importante que nosotros presentemos a través de nuestra vida el Evangelio, ya sea que los creyentes se vean a sí mismos mayores o jóvenes. Hay características que todo mundo debe de tener, como el dominio propio, la sabiduría, el amor, la paciencia, la pureza, la productividad y la humildad. Deben ser cualidades que se muestren en nuestra manera, en nuestra forma de vivir. Los creyentes mayores deben aceptar su responsabilidad de guiar y de capacitar a los más jóvenes en una forma práctica de cómo vivir la fe. Los creyentes más jóvenes deberían valorar la sabiduría, la práctica y espiritualidad que han obtenido de los mayores. Sin embargo, tenemos que considerar que no solamente los mayores pueden ofrecer sabiduría y pueden ofrecer aliento a otros, sino que los creyentes más jóvenes pueden alentar a los creyentes mayores a reevaluar lo que hacen y por qué lo hacen, reavivando el fervor espiritual y posiblemente convirtiéndose, para que no se convierta lo que hacen en una tradición fría, sino en algo que verdaderamente impacta la vida. Yo quisiera que alguien me leyera Proverbios capítulo 22, versículo 6. Rapidito ahí, si usted lo encuentra, por favor, para que lo lea rápidamente, como si fuera ese mismo librito. 22, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Alguien que nos lea capítulo 4, versículo 20 al 27.
ahí mismo en Proverbios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Muy bien. ¿Recuerda la emoción que sintió cuando se enteró de que iba a ser padre o de que iba a ser madre? Más tarde descubrió que ese bebé maravilloso tenía un carácter propio, una mente propia, una voluntad propia, tendía a ser egocentrista y egoísta y a mostrar poca consideración con los demás. A ese angelito había que enseñarle a ser cortés, a compartir, a ser paciente. Un niño también necesita ser instruido en asuntos espirituales. La instrucción piadosa le enseña al niño cómo tener una buena relación con Dios y con las otras personas. Los padres pueden ser fortalecidos en los tiempos difíciles de crianza, aferrándose a las palabras de aliento que pueden encontrar en las Escrituras. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 27, proporciona unas excelentes pautas para los padres respecto a la instrucción piadosa. Estas pautas deberían alentar a los padres a seguir adelante y ser consecuentes en dirigir a sus hijos en el camino correcto. La primera es reconocer el valor de la instrucción piadosa. Dicha instrucción alienta a los niños a convertirse en adultos saludables, felices, que aman al Señor y que le sirvan. El niño debe de recibir desde su hogar la instrucción religiosa, la instrucción espiritual. Quiere decir, a los niños hay que enseñarles las cosas de Dios. Y se les comienza a enseñar desde pequeños. Desde pequeños se les comienza a enseñar. A veces nosotros creemos que debemos esperar a que el niño pueda hablar, a que el niño se pueda comunicar, a que el niño pueda comprender lo que nosotros le estamos diciendo. Estamos perdiendo tiempo valioso. El niño comienza a aprender desde que nace. Desde que nace entra en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje, y el niño comienza a aprender. Comienza a ir aprendiendo. Cada día va aprendiendo cosas distintas. Entonces el niño, aunque tal vez no comprenda, pero va observando, se va familiarizando con lo que usted hace. El niño va aprendiendo a ver que usted ora. Y se va familiarizando y va aprendiendo que eso significa orar. ¿Y qué es lo que significa orar? A veces los niños, mis nietos, he visto yo que, aunque todavía no hablan, a veces ellos de pronto andan poniéndole las manos a otra persona y están orando, porque es lo que están viendo. Y a través de lo que ven, ellos están recibiendo instrucción, están aprendiendo. Entonces se les tiene que instruir en las cosas de Dios. Los primeros en enseñarle las cosas de Dios son los padres. Deben de instruirlo en el Señor. En segundo lugar, es necesario comprender la necesidad de que los niños asimilen los valores piadosos, se apropien de ellos y se comprometan a vivir una vida de relación con Dios. Es por eso que la enseñanza debe de incluir no solo qué hacer y qué no hacer, sino por qué no hacerlo. No se puede subestimar la importancia de que los padres
modelen el comportamiento y actitudes piadosas. Sus hijos van a aprender más de lo que ven que usted hace. En otras palabras, del ejemplo que usted da. Si usted lo ven orando cuando usted come sus alimentos, si lo ven orando antes de acostarse a dormir, si lo ven orando cuando usted se levanta, ellos van aprendiendo el valor que tiene la oración en distintas circunstancias y actividades, de manera que se van familiarizando, de manera que cuando usted les enseñe sobre la oración y les diga que la oración es valiosa, ellos van a aprender que sí lo es, porque ellos están viendo que usted lo practica. Y si usted lo practica, quiere decir entonces que es importante. Por eso usted lo practica, porque usted hace las cosas que son importantes. Entonces, si usted les dice que hay que leer la escritura, que ellos tienen que aprender y hay que leer la escritura, pero no lo van a usted leerla, no la van a leer tampoco. ¿Por qué? Porque está diciendo, pues eso dice, pero yo creo que no es tan importante porque no la lee. Porque no está apartando el tiempo para leer, para escudriñar la palabra de Dios. Entonces quiere decir que tenemos que modelar lo que es la vida cristiana. En otras palabras, ellos en el hogar tienen que ver el evangelio vivido, que estamos viviendo el evangelio, que estamos viviendo las cosas de Dios. Finalmente, manténgase enfocado en vivir para agradar al Señor. Que ellos vean que usted vive de una manera que agrada al Señor. En primer lugar, mantenga una comunicación sana. Efesios capítulo 4, verso 29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiere decir, las palabras que salen de nuestra boca no pueden ser palabras corrompidas. Quiere decir, no pueden ser palabras obscenas, no pueden ser insultos. Quiere decir que la palabra que sale de nuestra boca, la escritura dice, sea la necesaria para edificar. Sea una palabra que edifique, una palabra que dé aliento, una palabra que traiga ánimo, que traiga esperanza. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. A veces nosotros decimos que las palabras se las lleva el viento, pero no se las lleva. Porque la palabra del Señor dice que en aquel día vamos a ser juzgados por lo que hablamos, por lo que decimos. Dice, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Quiere decir, se van a tomar en cuenta las palabras, todo lo que tú hablaste, todo lo que tú dijiste. Por eso la escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces tenemos que tener una sana comunicación, una manera sana de comunicarnos. Y el adecuado orden de prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? La escritura nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Nos dice ahí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces quiere decir que lo primero, lo que tenemos que tener en primer lugar es buscar a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Que los hijos vean la prioridad que tenemos de buscar a Dios. Son dos maneras en que los padres y otros adultos pueden dar un buen ejemplo a los niños. La disciplina de los niños es un tema muy delicado. Lamentablemente la Biblia ha sido mal entendida, mal aplicada para justificar el trato abusivo de los niños en nombre de la disciplina. La disciplina es para encaminarlo en la dirección correcta. La disciplina es para irlo encaminando en la dirección correcta. Los padres deben de instruir a sus hijos sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es bueno y lo que los perjudica. Los niños necesitan límites que los protejan y les permitan sentirse seguros. Poner límites a los niños es fundamental y es necesario para su felicidad y el bienestar emocional suyo y de los que lo rodean. Los límites
son necesarios para educar a los niños y guiarlos en el camino de la vida, acerca de lo que está bien y de lo que está mal, de manera que aprendan cómo deben de comportarse, de relacionarse con los demás, y también se tiene que determinar consecuencias si se sale de esos límites que se les ha señalado. Tienen que ser límites claros, que los niños puedan entenderlos. Dentro de esos límites, ellos se pueden mover con seguridad. Es muy importante el establecer límites. En una ocasión, un hermano pastor fue a pastorear a cierto lugar, y en la casa donde él tuvo que vivir, las casas no tenían bardas, y de manera que estaban abiertas, no había bardas, estaban abiertas, se comunicaban todo, es decir, era como si fuera un solo terreno, todas las casas. Entonces empezaron a tener problemas con el vecino, porque los niños empezaban a jugar en el patio y pues no había nada que demarcara un límite, de manera que ellos se extendían a otra casa, se extendían a otro lugar. Oiga, dice el hermano, como empezó a surgir problemas, entonces traje a la autoridad para que demarcara los límites del terreno. Y entonces marcamos y establecimos perfectamente, este es el terreno que nos pertenece a nosotros. Entonces que se acabaron los problemas, porque ahora ellos podían jugar, pero sabían hasta dónde podían llegar, porque tenían un límite que demarcaba el área hasta donde ellos se podían mover con toda seguridad y no había problema. Es lo mismo en la disciplina. Tiene que haber límites, de manera que ellos sepan cómo moverse con seguridad, hasta dónde pueden llegar, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. El objetivo es que los niños aprendan a desenvolverse de manera segura y de manera productiva con los adultos. Los niños indisciplinados a menudo se convierten en adultos inmaduros, con estilos de vida destructivos, incapaces de desarrollar relaciones saludables o vivir vidas productivas. Por eso es muy importante la disciplina. Muy importante la disciplina. La idea de que el amor es dejar que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, hagan lo que ellos quieran sin ninguna consecuencia, eso no es bíblico, no es prudente. Eso no es prudente. No podemos decir, es que yo amo a mis hijos y de esa manera manifiesto el amor para ellos. Los dejo que ellos hagan lo que les dé su gana, lo que ellos quieran hacer. No hay ningún problema. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Jesús dijo que le mostráramos amor por medio de la obediencia. En Juan capítulo 14, versículo 15, ahí nos dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que el amor se demuestra por la obediencia, por guardar los mandamientos, por guardar las leyes, por guardar las reglas, por guardar los límites. En Hebreos capítulo 12, verso 6, declara que el Señor disciplina a los hijos, disciplina a los que ama. Y no solo eso, dice que en el momento presente de la disciplina no resulta ser agradable. No resulta ser algo agradable. Dice que es causa de tristeza. Pero al final la disciplina dice que produce que nosotros participemos de la santidad y de la justicia del Señor. Si bien se puede adoptar con éxito muchos estilos de disciplina, la coherencia es necesaria. Es decir, tenemos que ser consistentes en la aplicación de la disciplina y de las consecuencias cuando ellos pasan los límites, cuando no hacen lo que se les ordenó, lo que se les dijo que hicieran. Porque hay veces que los padres actúan de esta manera. Si estoy de buenas y si ando bien feliz, no importa lo que haga.
hagan lo que quieran. Todo se les puede tolerar, todo se les puede pasar, entonces se violan los límites. Pero cuando no anda de humor, cuando no tiene ganas, entonces de inmediato explota. Porque ellos no hicieron lo que deberían hacer. El niño sencillamente se está confundiendo. Porque no está siendo consistente en la disciplina. Tiene que ser consistente en la disciplina con los hijos. ¿Qué quiere decir consistencia? Que no importa mi estado de ánimo, no importa cómo me encuentre, si he establecido reglas, tengo que hacer que se respeten. Tengo que hacer que se respeten. Porque si no, entonces no vamos a saber qué hacer. Recuerdo que hubo un tiempo cuando en San Ángelo, Texas, estuve trabajando en los buses escolares. No era el chofer, sino que yo era el ayudante, el que tenía que mantener el orden en el bus. Pero el chofer se supone que está sobre mí, es decir, es más autoridad todavía el chofer. Pero el problema que teníamos es que no sabíamos cuándo podían hacer lo que querían sin ningún problema para el chofer, o cuando no podían cuando no podían casi ni respirar. Es decir, eso era un problema, porque cuando él andaba de ganas, o cuando él andaba muy feliz, oiga, no importaba lo que sea, no le prestaba atención, déjalos, que hagan desorden, que vayan como vayan, no importa, no hay problema. Y otro día, siéntalos, que no se muevan. Oye, pues explícame cuándo vienes, de qué humor vienes hoy, porque así los niños nunca van a aprender, porque no hay una consistencia. Si usted no es consistente en la disciplina y en el orden, entonces nunca se va a poder establecer, porque los niños no van a saber qué esperar. No van a saber qué esperar. Se tiene que ser consistente, por eso hay que ser coherente en la disciplina. Lo mismo también, no puede haber socavar la autoridad del padre o socavar la autoridad de la madre, porque a veces el padre dice algo, pero acá la mamá le dice al hijo, no me metes pues, tú hazlo, no hay problema, yo me encargo de eso. Lo que está haciendo es socavar la autoridad del padre, y al socavar la autoridad del padre sin darse cuenta está socavando su propia autoridad, porque cuando usted quiere hacer algo y que haga algo, tampoco lo va a hacer, tampoco lo va a hacer. El niño sabe y el niño empieza a darse cuenta, de manera que no están de acuerdo y de manera que él va a ir con quien sabe que va a apoyar su conducta o que va a apoyar lo que él va a hacer. Recuerdo cuando éramos pequeños que a veces le pedíamos permiso a mamá para algo y decía no. Íbamos con papá, papá, ¿me deja ir a este lugar? ¿Ya le preguntaste a tu mamá? Pues sí. ¿Y qué dijo? No, pues es no. Es no. Si dijo que no, pues es no. Es decir, ¿qué quiere decir? Tiene que estar de acuerdo. Tiene que estar de acuerdo, no puede estar en desacuerdo. Es decir, tienen que estar de acuerdo los padres para establecer la disciplina. De lo contrario, no va a funcionar para poder llevar una disciplina correcta con los hijos. Porque a veces el padre menoscaba la autoridad de la madre o la madre menoscaba la autoridad del padre. Si usted no está de acuerdo en algo, cree que es exagerado o cree realmente que no es correcto que se llegue a ese extremo, sencillamente hablen los dos, solas, donde no los oigan los hijos, donde ustedes puedan exponer las cosas y ver cuál es la mejor manera de poder educar a los corrillos. Es decir, tienen que estar de acuerdo, tienen que presentar una misma manera de disciplina. Los límites, las libertades y los métodos van cambiando cuando el niño va madurando. Sin embargo, los objetivos no cambian. Comience cuando el niño es muy pequeño. La disciplina comienza, se puede decir, desde que nace. Desde que nace comienza la disciplina. Porque así como usted le va enseñando comportamiento, cómo se siente, cómo hay que estar en la mesa, cómo agarrar su cuchara, cómo comenzar a llevarse la cuchara a la boca, es decir, todo lo que usted le va enseñando al bebé.
a sentarse, a caminar, a dar los primeros pasos. Sí, lo hace desde pequeño. Entonces usted tiene que enseñarlo de igual manera otras cosas. Tiene que irle enseñando disciplina. Desde muy pequeño el niño tiene que comenzar a ser disciplinado. Porque cuanto más espere un padre, más difícil va a ser corregir el comportamiento incorrecto. Más difícil va a ser. Más difícil va a ser. Si va a haber un cambio en la disciplina o las reglas va a ser un poco más flexible, primero tienen que ponerse de acuerdo. Primero se tienen que poner de acuerdo los dos antes de presentársela al niño, antes de presentársela al hijo, para que sepa. Es decir, pero no hacerlo sin que reciba ningún apoyo, ninguna instrucción. Tiene que primero ustedes dos hablar, ver qué es lo que van a hacer y hacerlo. Es decir, esa flexibilidad. Dos, a veces las abuelas, es muy común que menoscaben la autoridad de los padres. Porque los padres dicen algo, la abuela quiere cambiar las cosas. Las abuelas quieren cambiar las cosas. No se puede hacer eso delante de los hijos de ellos. En primer lugar, toda la autoridad y responsabilidad está sobre los hijos. Y las abuelas tienen que respetar las reglas que los hijos han impuesto para sus nietos. Así como usted los educó a sus hijos, y usted los disciplinó, y usted los guió, y hizo un buen trabajo, pues ahora no eche a perder a los nietos. Ahora hay que ayudar a los hijos para que también sus nietos sean hombres de bien, sean hombres que tengan una vida buena. La disciplina amorosa de los padres muestra la preocupación por el desarrollo de los hijos. Es un arduo trabajo, es agotador y en ocasiones es menospreciado, pero vale la pena. Absolutamente nada traerá más gozo al corazón de un padre que ver a su hijo crecer, convertirse en un adulto responsable que ama y que sirve al Señor. Vea usted lo que nos dice Proverbios capítulo 19, verso 18. Alguien que me lo lea ahí rapidito. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Algún día los niños, bien disciplinados, aceptarán la disciplina que recibieron de sus padres piadosos. Es decir, la disciplina que ellos me dieron es lo que hace que hoy esté aquí sirviendo al Señor. Hermanos, vamos en esta hora a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos